Hola y bienvenidos a la segunda unidad del curso de Fundamentos de Programación. Según el contenido del curso, nos toca ver variables y tipos de datos. Entonces, ese es el capítulo del día de hoy. Tenemos 4 interrogantes para iniciar este capítulo. ¿Qué es una variable o qué es un dato primitivo? ¿Cómo se representan los operadores aritméticos? ¿Cómo asigno valores a las variables? ¿Cómo hago casting a las variables? Esto de casting significa de cómo convertir el valor de una variable a otro tipo de dato. Por ejemplo, si tengo un entero, cómo convertirlo a un string. Bien, tenemos la primera parte, los tipos de datos primitivos. Pero en sí, ¿qué es un dato primitivo? O primeramente, ¿qué es un dato primitivo? Es un dato elemental propio de un lenguaje de programación, abreviado LP, con el que se forman otros datos o estructuras. Es decir, es un dato en su forma natural, que tiene un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación pueden tener tipos de datos primitivos. Por ejemplo, en el caso de Python, tiene lo que son los strings, los integers, los floats, los chars y los boolean. Otros lenguajes de programación tienen muchos otros tipos de datos primitivos, mucho más extensos, como por ejemplo long, como por ejemplo double en el caso de Java o de C. Sin embargo, Python es un poco más resumido, sobre todo en los tipos de datos primitivos, y nos presenta al menos estos 5. Puede que haya otro que se me esté escapando, pero son los principales o al menos los que vamos a utilizar en este curso. Entonces básicamente ese es un dato primitivo, es un dato natural, es un dato elemental, sencillo, con el que con ellos podemos formar otros tipos de datos, es decir, datos compuestos o también llamados estructuras de datos. Entonces, tenemos esa tabla y esa tabla tiene 3 campos, código, tipo de dato y el respectivo ejemplo para ilustrarnos. Dentro del código es cómo vamos nosotros a representar al tipo de dato, al menos en el lenguaje de programación Python. Es decir, un string. Cuando yo quiera representar un string en Python, yo no voy a escribir la palabra propiamente string, sino que voy a abreviarlo por str. Asimismo va a suceder con integer, un entero, un float, un decimal o lo que se llama de punto o de coma flotante, un char o un objeto o un valor booleano. Entonces, vamos a acudir a la consola, o llamado también símbolo del sistema, y vamos a entrar a Python a través de la consola. ¿Por qué no trabajamos en el intérprete, en PyCharm? Porque al menos la clase del día de hoy, los ejemplos van a ser va a ser necesario que sean ejecutados línea por línea. Entonces en el intérprete tendría que estar a cada momento dando clic derecho y seleccionando la opción run o correr. En cambio aquí solo con un enter automáticamente se ejecuta línea a línea. Y eso es lo que quiero que vean, los ejemplos conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces, tenemos los datos primitivos, ya hemos visto cada uno de ellos, pero ahora para manejar estos datos primitivos, veamos también la siguiente parte, la definición o la asignación de variables. Como lo vimos en la unidad 1, dentro de los conceptos básicos, una variable es un espacio de memoria con un identificador que almacena un tipo de dato. O como el ejemplo que ponía también, que puede ser una caja, y a esa caja yo la rotulo, yo la etiqueto, y dentro de esa caja yo coloco un valor. Y ese va a ser el valor, va a ser el dato que tenga esa variable. Vemos allí 3 partes básicamente en lo que es una variable en sí, su valor. Tenemos la primera parte que es la variable, es decir, el identificador. Luego tenemos el operador de asignación. Al menos en Python, un operador de asignación, el que se maneja es el igual. Por ejemplo, en Java o en C o en C++, en otros lenguajes, por ejemplo, se utiliza el 2 puntos. Pero al menos en Python vamos a trabajar con el igual. Y la tercera parte, que obviamente debe ser el valor el cual yo le asigno. Y al lado derecho también tenemos algunos ejemplos de Python de cómo asignar valores a variables. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser el siguiente. Por ejemplo, yo tengo una variable a y el operador de asignación es el igual y yo le debo asignar un valor. Ahora este valor es el tipo de dato que fue lo que vimos anteriormente, los de aquí.
Entonces yo puedo ponerle cualquier valor. Podemos comenzar con un string. ¿Qué es un string o cómo se caracteriza un string? Es básicamente una cadena de texto. Y esa cadena de texto va a estar en los extremos encerrada por comillas, simples o dobles, no hay problema. Y dentro de esas comillas simples o dobles va a estar la cadena de texto. Dentro de la cadena de texto ustedes pueden escribir lo que quieran. Entonces, escribíamos en un primer momento el famoso hola mundo. Y yo estoy diciendo que ese hola mundo, que es un string, se lo estoy asignando a la variable a. Entonces, si yo consulto el valor de la variable a directamente, me va a arrojar hola mundo. Y es correcto porque fue lo que he hecho. Como les decía, pueden ser comillas simples o pueden ser también comillas dobles. Y no habría ningún problema con la asignación. Listo. También podemos tener una variable b y podemos colocarle un valor numérico. Por ejemplo, 52. Es un valor numérico de tipo entero. Ojo que un valor numérico puede ser de tipo entero, puede ser de tipo float, es decir, un decimal. Y si yo consulto asimismo su valor, me va a arrojar el valor de 52 en este caso. Una variable c que puede ser un float con decimales. Si yo consulto, me va a dar también ese valor. Bien, dentro de los datos primitivos también teníamos lo que es char. Char, al menos en este curso no lo vamos a utilizar mucho, pero char básicamente es representado o se maneja dentro de lo que es el código ASCII o del código americano estándar de información. Es una tabla básicamente en donde nos indican desde el 0 al 255 para cada número le va a corresponder un carácter estandarizado. Es una tabla que se maneja pues a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? En que, como dije, del 0 al 255, al menos en el código ASCII, a cada número le corresponde un carácter que puede ser una letra o puede ser un símbolo. Por ejemplo, nos quedamos hasta la variable c, vamos a definir una variable d. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el carácter, que es la abreviatura char, sería CHR, de la posición, por ejemplo, 97. Y yo consulto el valor de d y me va a salir A. Dentro del código, a partir del 97 se van a rotular todas las letras del alfabeto. Es decir, si yo pongo d igual a CHR o character y pongo 98, yo esperaría que el valor de d sea b. Entonces, dentro de esa tabla, a partir del 97, al menos vamos a obtener las letras del alfabeto. ¿Ya? Este también es un tipo de dato primitivo, basado en esa tabla ASCII. Ustedes pueden consultarlo también y pueden ver allí los valores y pueden probar también en la consola de Python toda la infinidad de valores desde 0 hasta 255. Bien, otro tipo de dato primitivo es el booleano. El tipo de dato booleano solo acepta solo va a arrojar dos valores en sí. Puede arrojar 1, 0, pero en este caso va a ser true o false. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable abcd, una variable e, y yo le asigno a booleano, entre comillas simples, por ejemplo, le voy a poner un valor, digamos, hola, y consulto el valor de e, me va a salir true. Si yo pongo bool, directamente, aquí no estoy asignando este valor a ninguna variable. También se puede hacer, pero esto solo se permite en la consola de Python, porque se va ejecutando línea a línea, más no en el intérprete, porque en el intérprete todo debo de asignarlo. Entonces, por ejemplo, puedo poner 5 y también me va a salir true. Cuando es un booleano, al menos de esta forma, siempre que tenga un valor diferente de vacío va a ser true. Por ejemplo, dentro de los booleanos solo se maneja por unos y ceros. En este caso el 1 va a ser true, es decir, si yo pongo bool 1 me va a salir true, porque es dentro del campo de la lógica se representa a true por 1. Y yo puedo poner bool 0 y estoy seguro que me va a salir no true, sino false.
y es la asignación que se le da. ¿Ya? Entonces siempre que tenga un valor diferente de vacío, al menos un booleano va a salir true, o si le pongo 0, como en el campo de la lógica, eso equivale a un false. Y esos son los tipos de datos primitivos. Existen también los otros tipos de datos, que son los datos compuestos a partir de estos datos primitivos. Sin embargo, no entramos a ellos porque vamos a verlo al menos uno por uno más adelante. Por ejemplo, es el caso de las listas. ¿Por qué de las listas? Porque yo puedo tener una variable llamada lista y puedo asignarle la lista a esa variable. Y es un tipo de dato, pero ya compuesto, es un poco más complejo. Al menos en Python, una lista está encerrada a los extremos por corchetes. Y dentro de los corchetes ustedes van a poner todos los elementos que deseen, pero separados por comas. Python, al menos, al formar una lista, los tipos de datos que reciben pueden ser de diferente tipo de datos. Es decir, yo puedo ingresar strings, puedo ingresar integers, floats, etc. En otros lenguajes de programación, cuando se crea una lista, solo va a permitir un tipo de dato. Por ejemplo, en Java, yo no puedo crear listas de diferentes tipos de datos. En cambio, en Python sí. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner un valor 52, lo separo por comas, puedo poner un string, digamos learn, puedo poner también, un valor decimal, puedo poner un valor booleano si queremos también. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Le estoy asignando ese valor que es una lista, pero esa lista a la vez es un conjunto de valores, un conjunto de elementos, un conjunto de datos primitivos. Sin embargo, este es un tipo de dato más complejo que lo vamos a ver más adelante en detalles con el capítulo de listas. Pero también les debo de decir esto, que los tipos de datos también pueden ser complejos. Pero estamos viendo ahora los tipos de datos primitivos. Entonces ya hemos visto también la asignación de variables. Aquí hay un ejemplo interesante que ustedes los pueden ver. Yo hasta ahora he asignado el valor a una sola variable, pero también puedo hacer asignaciones de un valor a varias variables a la vez. Es decir, si yo tengo una variable ABC, yo puedo asignarle a esa variable ABC un valor. Yo puedo decir, por ejemplo, A va a ser igual a B, va a ser igual a C, y esto va a ser igual a un valor, en este caso, por ejemplo, 84. Y si yo consulto el valor de A, me va a salir 84. Si yo consulto el valor de B, me va a salir 84. Si yo consulto el valor de C, también me va a salir 84. Listo. También puedo hacer esa asignación de variables. Bien, vamos ahora a entrar con operadores y operaciones matemáticas, lógicas y racionales. Ahora que tengo ya o sé cuáles son los tipos de datos primitivos y sé cómo asignar un valor a una variable, yo puedo ver ahora cómo interactuar con esas variables que contienen un valor. En el caso al menos de números, yo tengo todas las operaciones matemáticas que conozco: la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación, la radicalización. Hay unas nuevas que aparecen al menos en Python que son un poquito más específicas, como la división entera, que es diferente de la división normal, si se quiere decir así, el módulo o el famoso residuo, la exponenciación, que bueno, ya la conocemos, la negación básicamente es negar el número o convertirlo en negativo. Y bien, entonces un operador, básicamente, esto ya lo conocemos por matemáticas, sobre todo es un símbolo matemático que indica la aplicación de una función a un grupo de operandos. Entonces, si tenemos números, básicamente, yo puedo realizar todas estas operaciones que ustedes ven en la tabla verde. Los operadores que están, el campo de operadores son los símbolos que yo voy a utilizar para representar esa función, al menos en Python. Una suma se va a representar con el signo más, obviamente, una resta con el signo menos, una negación también con el signo menos, la multiplicación no va a ser con la X, va a ser con el asterisco, ojo con eso. La exponenciación va a ser doble asterisco, la división normal, es decir, completa si se quiere decir, va a ser con un slash, una barra, la división entera va a ser doble slash o doble barra, y el módulo va a ser con un símbolo de porcentaje.
Entonces vamos a realizar varios ejemplos. Primero de manera directa, así rápida. Si yo por ejemplo tengo dos números, 45, y quiero sumarlos, yo puedo directamente hacer eso. En la consola, ojo, en la consola, porque estoy ejecutando línea a línea. Y me va a salir el valor de la suma. Y asimismo puedo restarlos y me va a salir el valor de la resta. Puedo multiplicar dos números. Puedo también elevar, por ejemplo, 2 elevado a la quinta es 32, correctísimo. Tengo división. Ojo con esto, por ejemplo, si yo divido 6, lo parto para 5, yo sé que eso me va a salir un quebrado, ¿no verdad? Y va a salir un número decimal de muchas cifras. Perdón, el ejemplo era 5 dividido para 6, ahí, de muchas cifras. ¿Ya? Esa es la división normal, como yo la llamo, la división completa. Pero también existe la división entera, es decir, le digo, ¿sabes qué? Solo quiero que me des la parte entera de esa división. Entonces así mismo yo coloco 5, pero división entera para 6. ¿Yo qué esperaría que me salga? El valor de 0, porque es la parte entera. Y efectivamente me da 0, porque es la parte entera. Y también puedo utilizar el módulo. Entonces, 5 módulo, que es el símbolo de porcentaje, dividido para 6, ¿qué esperaría que me salga? Esperaría que me salga 5, porque 5 dividido para 6 es igual a 0, porque no hay ningún número que multiplicado por 6 me dé 5. ¿Y cuánto me sobra el residuo para llegar a 5? ¿Cuánto me falta? Pues 5, obviamente. Entonces ese es el módulo o el famoso residuo. Entonces puedo hacer diferentes operaciones matemáticas. Ahora, aquí las he realizado de forma directa. También puedo realizar de forma un poco más sistemática, más ordenada, más completa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo asignar una variable num1 y le puedo colocar el valor, por ejemplo, 45,26 o .26, y puedo definir una variable num2 y le asigno el valor de 78. Yo tengo dos variables ahí. Ahora, yo también puedo hacer operaciones con esas variables, pero no directamente con el número, sino directamente con el identificador, con el nombre de la variable. Yo puedo decir num1 más num2 y me va a salir el valor. Asimismo, aquí he hecho la operación directa, pero ¿qué tal si yo coloco num3 y digo que la variable num3 va a ser el resultado de sumar num1 más num2? Y efectivamente, si yo consulto el valor de num3, me va a salir el mismo valor que la operación anterior que fue realizada directamente. Entonces, con Python se puede jugar de diversas maneras. La interacción en las variables también es muy amplia y no habría ningún problema en hacerlo de forma directa o en hacerlo de forma más sistemática, más ordenada, dependiendo del uso que le voy a dar. Bien, algo que me olvidaba de mencionarles en la asignación de variables, ahora que lo recuerdo, es que las variables que yo creo no pueden ser cualquier tipo de variables o cualquier variable que se me ocurra. ¿Por qué? Porque hay variables que son restringidas, al menos. ¿Por qué digo esto? Porque en el lenguaje de programación Python hay funciones y esas funciones obviamente tienen un nombre. Entonces hay palabras reservadas, así se llaman, palabras reservadas para un lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que me es prohibido utilizar esas palabras. Por ejemplo, la palabra class. Class es una palabra reservada en Python que se refiere a clase. Esto ya es programación orientada a objetos. Entonces yo no puedo utilizar esa palabra. Al menos yo puedo ponerle, por ejemplo, clases. ¿Por qué? Porque yo sé que clases no es una palabra reservada. Esto de las palabras reservadas también ustedes lo pueden consultar en un motor de búsqueda como Google. Pueden poner palabras reservadas de Python y les va a salir una lista. Y ustedes pueden familiarizarse con algunas otras palabras algunas otras palabras reservadas para que tengan en cuenta y no cometer errores en la asignación. ¿Sí? Bien, eso les quería decir. Entonces, un formato válido para escribir una variable o para diseñar una variable es que normalmente sea acompañada por un carácter de tipo alfabético, es decir, una letra, por ejemplo, A,
y puede ser acompañada de un número para irle dando un orden, por ejemplo, a 1. Puede ser que también la variable sea el nombre de A simplemente, pero no es válido que el nombre de una variable sea un tipo de dato numérico solo. Es decir, yo digo 40, yo me invento la variable 45 y le quiero asignar el valor de 22. Eso no es válido. E incluso me da error, como ustedes lo pueden ver. Porque las variables no pueden tener un valor numérico como tales. Sí pueden tener un valor numérico acompañado de otro valor, por ejemplo alfabético, que ya no sería ni numérico ni alfabético, sino sería alfanumérico. Por ejemplo, como les decía, A12, o lo que yo escribía, que era num1, eso sí es válido. Y esa es una buena práctica de programación. Traten de acostumbrarse siempre de bien colocar como nombre de variable una cadena de texto o un string o un string pero mezclado también con un valor numérico para asignarle sobre todo orden. Esa es una buena práctica de la programación. Bien, entonces hasta aquí hemos visto las operaciones matemáticas. ¿Ya? En la tabla azul tenemos operaciones no tanto matemáticas sino operaciones lógicas. ¿Por qué? Operaciones lógicas porque se refiere a relación entre dos operandos, ¿sí? Y tenemos allí también el campo de operandos o de operadores. Así como en matemática yo puedo decir mayor que, menor que, por si son iguales, son distintos, en programación también los puedo expresar. Y tengo la tabla de operadores. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar la operación lógica de igual, utilizo no solo el igual. ¿Por qué no solo el igual? Porque este ya es un operador de asignación y ese es válido para asignar el valor a una variable. El operador lógico igual es el doble igual. Ojo con eso, es el doble igual. El operador lógico distinto de o distinto a va a ser el signo de admiración invertido, el signo de admiración apuntando hacia abajo y el respectivo igual. Ese es el operador lógico, distinto de. El mayor que y el menor que, bueno, eso ya ustedes lo saben, mayor que o menor que. Y también tenemos el mayor o igual o el menor o igual, que es el símbolo mayor que o menor que acompañado de un igual. Y asimismo yo puedo interactuar, puedo hacer operaciones de manera directa, al menos aquí en la consola. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir 55 es igual a 45. ¿Qué esperaría que me dé eso? False, correctísimo. Y algo importante que tener en cuenta, siempre al aplicar un operador lógico, yo lo que voy a tener es un valor booleano. No voy a tener un valor numérico, voy a tener un valor booleano. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando dos operandos y le estoy aplicando un operador lógico. Y dentro del campo de la lógica, ese operador lógico solo me puede decir si eso es verdadero o si eso es falso. Es como, por ejemplo, si yo digo 56 es diferente de 45, solo hay dos opciones. ¿Es verdadero o es falso? No hay intermedio, no hay otra respuesta. Y esto obviamente me va a dar true, correctísimo. Yo puedo decir 85 es igual a 85, true. Bien. Entonces, hasta ahora he utilizado el igual, el distinto de. Asimismo, yo puedo jugar con los mayor que y los menor que. Yo digo, 12 es mayor que 45, eso me va a salir false. Ahora digo 65.25 es mayor que 65.24, y eso me va a salir true, porque obviamente el del lado izquierdo está redondeado, está truncado. Así me puedo decir mayor o igual, por ejemplo, digo 32. Ojo con este ejemplo que es bastante interesante. Por ejemplo, digo 32 es mayor que 32 y eso me va a salir false. Pero si yo pongo 32 es mayor o igual que 32, eso me va a salir true. Se puede jugar de diferentes maneras, ¿no? Y asimismo yo puedo hacerlo con... Aquí yo he hecho estas operaciones directamente, pero asimismo yo puedo hacer estas operaciones de forma más sistemática, de forma más ordenada, que fue como lo hice anteriormente con la suma, la resta, la multiplicación, la división. Por ejemplo, yo consulto el valor de num1 para tenerlo sobre todo claros. Tengo el valor de num1 y... tengo el valor de num2. Entonces tengo el valor num1 y tengo el valor num2.
yo puedo decir num1 es mayor que num2. ¿Qué esperaría que me salga eso? Falso, porque el num2 es mayor que num1. Yo puedo decir num1 es igual al num2. Eso me va a salir falso. Todas estas operaciones lógicas, al menos, se suelen utilizar sobre todo con estructuras de control, es decir, para preguntar. Por ejemplo, si yo digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya me adelanto un poco. En estructuras de control vamos a hacer cosas como, por ejemplo, utilizar el condicional if, y yo digo if num1 es mayor, por ejemplo, a num2, entonces yo puedo realizar acciones dependiendo de qué me resulte eso. Entonces eso es el juego con los condicionales, que vamos a verlo más adelante. Me quería adelantar para indicarles cuál es el uso que se le suele dar a esto, porque ahorita lo estamos haciendo de manera muy fácil, muy sencilla, porque estamos recién aprendiendo a programar. Estamos recién en la parte de asignación de variables y del juego con operaciones lógicas, operaciones matemáticas. Bien, entonces todo esto es lo que se puede hacer con Python. Son operaciones que ustedes ya las conocen, que se realizan en el campo de la matemática. Veamos cuál es el siguiente tema: conversiones entre tipos de datos. Bien, como les decía al principio, una de las preguntas era cómo hacer casting entre las variables. Esto de conversiones de tipos de datos es bastante importante al momento de programar, puesto que yo a veces necesito, para escribir un código, necesito convertir un entero a una cadena de texto, a un string. Necesito convertir un flotante a un entero, como por ejemplo cuando quiero redondear, ¿sí? Necesito convertir un valor, quiero saber si un valor es en booleano, que me resulta, si es verdadero, si es falso, etc. Y también una conversión importante, o bueno, que al menos no la vamos a utilizar mucho dentro de este curso, que son complejos. ¿Por qué? Porque complejos es más en el campo de la matemática, es un campo ya más avanzado, es centrándose principalmente a programar, pero en matemática. Pero de forma general, pues no es tan utilizado. Es suficiente que sepamos cómo convertir un entero a una cadena de texto, un flotante a un entero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir un valor entero a un string, a una cadena de texto. Entonces yo consulto el valor de num1. Yo sé que ese valor es 45.26. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a inventarme voy a crear una nueva variable. Comencemos por el final, la variable z. Y yo voy a decirle, la variable z va a ser igual. Voy a convertir ese num1, que es un tipo de dato primitivo, que es un float, lo voy a convertir a un string. ¿Cómo convierto un string? Es str, la abreviación de string, entre paréntesis, como ustedes ven en la tabla, la función, y dentro voy a ingresar el argumento, en este caso va a ser num1. Y yo voy a consultar el valor de z. Y ¡tran! Sale ahora el valor de num1 convertido en un str. ¿Cómo se caracteriza un str? Ya lo dije al inicio de la clase, se caracteriza por estar encerrado entre comillas simples o comillas dobles. Bien. Puedo hacerlo de manera directa también, es decir, sin agregar ese valor a una variable. Puedo decir 2, por ejemplo, y también me va a salir 78. Pero si yo consulto el valor de num2, como no he agregado a ninguna variable, se conserva el mismo valor. Tenemos un valor de tipo float, num1. Voy a convertir ahora ese float, voy a convertirlo en un entero. Yo sé que num1 es igual a 45.26. ¿Qué tal si yo pongo int, es decir, integer de num1? ¿Qué esperaría que me salga? 45. Bien, porque estoy redondeando a un valor entero. También yo puedo consultar el valor de num2. Num2 yo sé que es entero. ¿Qué tal si pongo float? Vemos que sale si yo pongo float de num2. Me va a salir 78.0, porque estoy convirtiéndolo a un valor decimal. Como es un valor entero en decimal, significa que su parte decimal es obviamente 0. Puedo hacer conversiones con los complejos, como ya ven ustedes los ejemplos allí. Puedo decir, por ejemplo, complejos, complex. Por ejemplo,
0,2, 2j significa eso. Esto de los complejos es de la parte real, es de la parte imaginaria, es decir, si yo aquí le cambio por 1, yo esperaría que me salga i más 2j, correctísimo. Y así mismo puedo hacer operaciones entre complejos, es decir, yo puedo decir 1 más 4j menos, a ver, ya, ¿cuál es la mejor forma aquí de hacerlo? Vamos a asignarlo a variables para no confundirlo. Por ejemplo, digo, la variable x va a ser igual a 1 más 4j y la variable y va a ser igual a 1, no, a menos 7 menos 6j. Listo, entonces yo pongo x más y, es una operación de complejos y me va a salir ese resultado. Si yo pongo x por y, va a ser un producto y así sucesivamente. Puedo hacer también divisiones, pero esto ya más operaciones de complejos. Bien, asimismo puedo hacer operaciones puedo hacer operaciones mucho más largas. Por ejemplo, puedo decir 45 más 25 más 35 dividido para 25. Esto es algo importante, muy importante, ahora que lo topo y correcto, tener en cuenta dentro de la programación y dentro de la matemática en sí. Las operaciones matemáticas no se manejan así por así. Las operaciones matemáticas tienen una jerarquía. ¿Qué es esto de jerarquía? Tienen un orden. Unos operadores matemáticos tienen mucha más importancia que otros. Por ejemplo, un operador de suma tiene una importancia diferente a una operación de multiplicación o a un operador de exponenciación. Usualmente la exponenciación es superior a la multiplicación y la multiplicación es superior a la suma o a la resta. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Porque, por ejemplo, si yo tengo esto que escribí anteriormente, 45 más 35 dividido para 25, yo no tengo allí separadores, es decir, no tengo corchetes, no tengo llaves, no tengo paréntesis que me digan, esta operación se realiza primero, esta operación se realiza después. Yo podría decir que esta operación, que me da 46.4, es igual a 45 más 35, que me es 80, y yo puedo decir 80 dividido para 25 y 3.2, pero no, la operación así, de esa forma, no es correcta. Si yo tengo una operación de ese tipo, yo debo de ver cuál es la jerarquía de los operadores. Y en este caso la división es mucho más importante, tiene una mayor importancia que la suma. Y ese resultado, ¿cómo yo lo puedo conseguir? Pues respetando la jerarquía. Es decir, primero va la división. Entonces yo digo 35 dividido para 25, ya tengo un valor. Y ese valor yo simplemente le sumo el 45 más 1.4, que es el valor anterior, y me da 46.4. Esa es la operación correcta. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta. Yo puedo separar las operaciones, sí, por medio de paréntesis, por ejemplo, pues 45 más 35 dividido para 25 y me da 3.2. Eso es diferente. Ojo, siempre las operaciones matemáticas, al menos cuando no tienen separadores o agrupadores, signos de agrupación, siempre debemos respetar la jerarquía, porque puede haber errores y puede dañar, no puede dañar, podemos obtener errores al momento de escribir nuestro código y luego vamos a estar buscando dónde está el error o por qué me sale ese valor si ese no es el correcto. Ojo con eso. Bien, ya que estamos hablando de esto, de las operaciones y como último punto hablamos de los complejos, aquí veo también, en este lado de aquí, veo que puedo extraer, por ejemplo, del valor complejo que x, que era 1 más 4j, yo puedo extraer su parte real, que me va a salir 1, y puedo extraer su parte punto imaginaria, que va a ser 4. ¿Ya? Esto es en el campo de los complejos. Una conversión que no hicimos, pero ¿por qué no la hicimos? De str a int. Es decir, yo quiero convertir int y como argumento le doy hola, por ejemplo, le doy hola. ¿Eso será posible? Pues no, porque yo no puedo convertir un string, una cadena de texto, un valor numérico, es imposible. No hay en el mundo un número que me diga, ¿sabes qué? El 25 es igual a hola, o el 25 representa hola. No hay cómo hacer este tipo de conversiones. Estas también son restricciones que debemos tener en cuenta. No podemos convertir un string a un int. Esto obviamente me va a dar un error.
un value error, un error de valor. Estos son los tipos de errores que suelen aparecer. Entonces es necesario tener en cuenta. De ahí el resto sí puedo hacer conversiones de int a float, de float a int, de int a str, etc. Bien. Ya, otro ejercicio importante que quería presentarles es, por ejemplo, si yo tengo f es igual a... Ahora estoy asignando un valor numérico, pero como cadena de texto, como un string. Y digo que g es igual, asimismo, a... Digamos que... No, aquí pongámosle sí un valor int. 45. Si yo pongo f más g, ¿qué esperaría que me salga? 70 o 0. Perdón, 70 u otro valor. Me va a salir error. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar una operación matemática entre un entero y un string, porque Python no comprende qué hacer con esos dos valores, porque no son del mismo tipo. Ah, qué diferente fuera esto. F más str de g. ¿Qué estoy haciendo allí? F yo sé que es un string, vale 25 como string. Y g sé que es un tipo de, es un int, que es 45, pero lo estoy casteando a un string. Y si yo hago eso, me va a salir 25, 45. Ojo, no es la suma, es la adición de texto. Qué diferente fuera si ahora yo hiciera lo contrario, dijera int de f más g. Ahora estoy casteando ese 25 que es un string, lo estoy convirtiendo a un int, a un entero. Y a ese entero le estoy sumando g, que es un entero. Es del mismo tipo, se va a realizar la operación. ¿Qué me resultaría allí? 70. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una operación matemática. Ojo que he casteado los datos. Este también es un juego muy interesante que se suele hacer también mucho al momento de programar, etc. Y es bueno tenerlo en cuenta, todas estas herramientas. Podemos revisar un poco más de esto de los strings. Por ejemplo, si yo tengo el valor, inventemos una variable ahorita, digamos alfa. El valor de alfa va a ser igual a hola. Y yo tengo el valor, no, y yo quiero agregarle más texto al valor de alfa. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo decir alfa es igual a su valor hola y le puedo sumar mundo. Y si yo consulto el valor de alfa, es una operación entre strings, que significa adición de texto en este caso. Y me va a resultar hola mundo. Pero esa es una forma un poco más larga, más extensa si se quiere decir, que yo la puedo representar también. Por ejemplo, alfa va a ser igual a alfa más todos. ¿Yo qué esperaría que me salga aquí? ¿Qué operación estoy haciendo? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? La variable alfa quiero que sea igual a esa variable alfa original más a todos. Es decir, estoy redefiniendo la variable alfa. Y esto, si yo consulto el valor de alfa, esto esperaría que me salga hola mundo a todos. Perfecto. Yo puedo hacer esto de una manera mucho más corta, al menos operaciones en strings. Ojo que esto es operaciones en strings, para que ustedes se vayan a dar cuenta cómo hacerlo. Yo puedo decir alfa simplemente, a ver, primero consultemos el valor de alfa. Sabemos que es hola mundo a todos. Vamos a definir una nueva variable, beta. Y pongamos beta, digamos, viaje. ¿Ya? Y yo voy a agregarle más texto a beta, pero voy a hacerlo de una manera más directa. Yo puedo hacer esto, puedo decir beta más igual. Ese más igual significa agregar a la variable original el valor que yo le voy a colocar donde está el cursor, el subguión bajo. Ese valor que está allí se lo voy a agregar. Ojo, debe ser del mismo tipo. Si yo pongo 45, ¿qué me saldrá allí? Error, porque yo no puedo agregar un valor entero a una variable string. Yo puedo decir beta más igual
Y sí, un string 45, correctísimo, porque estoy trabajando entre dos mismos tipos de datos. Yo lo que quería hacer en realidad era más igual y aquí agregarle texto, por ejemplo, viaje 45 a Marte. Y yo consulto el valor de beta y es viaje 45 a Marte. Eso es correcto. Miren esa operación que hice, beta más igual y un str. Esta operación es comúnmente usada en la programación a cada rato, porque cuando queremos agregar texto, cuando queremos agregar un número, en vez de poner número igual a ese número mismo más el valor nuevo, yo simplemente puedo decir número más igual y el valor que le quiero agregar. Eso sobre todo se hace cuando vayamos a ver los lazos while, lazos for, y yo quiero, por ejemplo, los contadores. Cuando yo recorro, por ejemplo, si yo tengo un cartón y en ese cartón tengo 45 elementos, 45 pelotas. Entonces yo al momento que yo voy cogiendo cada pelota, yo quiero un contador que me vaya registrando cuántas pelotas voy cogiendo. Entonces ese contador va a estar representado por un lazo for y ese contador se va actualizando. Entonces yo como voy actualizando ese contador, pues por ejemplo digo contador más igual, como voy aumentando de uno en uno, va aumentando más igual. Esa es una buena utilidad que se le da a esta aplicación de más igual. Es bastante importante tenerla en cuenta. Bien, ¿qué más tenemos que ver? Cadenas, caracteres y operaciones. Ya, esto es principalmente con strings. ¿Por qué? Porque los strings no son simplemente cadenas son cadenas de texto, pero va mucho más allá de una cadena de texto. Yo puedo jugar con los strings de una manera que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque para los strings hay muchísimas funciones que yo les puedo aplicar. Y eso es una de las partes ricas en el sentido en el bagaje de conocimiento, en el bagaje de aplicaciones que tiene Python. Entonces, cadenas, caracteres y operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tengo un string, por ejemplo, tengo consultemos el valor de beta. Perdón. Bien que me equivoqué en esto. Ojo. En Python no es lo mismo beta que beta. Bueno, aunque el lenguaje, escribirlo en mayúsculas o escribirlo en minúsculas, tenga el mismo significado, porque la cuenta es beta ambos. Pero en Python no. En Python existe lo que se llama el respeto a las mayúsculas y el respeto a las minúsculas. No recuerdo ahora bien el nombre exacto de esta regla, si se quiere decir, pero el hecho es que no es igual el beta escrito en mayúsculas o el beta escrito en minúsculas. Así sea que yo le cambie una letra, ya deja de ser una variable, la misma variable, pasa a ser una variable distinta. Esto también es muy necesario tenerlo presente, porque hay veces que los estudiantes dicen, alfa es igual a 45, y yo digo, a alfa más igual le voy a sumar 1. Eso es un error, porque la variable alfa escrita toda en minúsculas y la variable alfa con una letra en mayúscula es otra variable, y esa variable no existe, no está definida. Entonces me va a salir un error porque Python me está diciendo, ¿a dónde quieres agregarle ese 1 si la variable alfa nunca existió, no está definida? Entonces, ojo con eso. Hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas que debemos respetarlas. Bien, a lo que iba. Yo tengo una variable, var. Esta también es una palabra reservada, si no me equivoco. Var, entonces, digamos, variable. Ya iba a cometer un error allí y yo digamos Python. Ojo, este también es un error, Python. Ustedes pensarían allí que están agregando un string a la variable de nombre variable mismo, pero ese es un error. ¿Por qué? Porque Python me dice, ¿sabes qué? Python por sí solo no representa ningún tipo de dato primitivo. Un tipo de dato primitivo que yo puedo aceptar, sí, es un string, pero ese string tiene por regla que siempre está entre comillas, correcto. Y ojo, no olvidarlo. Entonces, lo que quería era analizar esto. Ustedes ya lo ven en la diapositiva. Dice Python en un recuadro. Y abajo hay unos valores, unos números.
En los lenguajes de programación o en la programación en sí, al menos cuando estemos hablando de strings o cuando hablemos de colecciones, por ejemplo, puede ser una lista, puede ser un set, cada valor tiene una posición dentro de todo ese registro de memoria que está almacenado o dentro de todo ese campo. Es decir, Python, la palabra que ustedes ven allí, Python, cada carácter, así sea un espacio, así sea un símbolo, tiene un lugar dentro de esa cadena de texto. ¿Por qué? Porque cada lugar, cada carácter ocupa un espacio de memoria. Entonces es necesario tenerlos enumerados, tenerlos presentes. ¿Y cómo se enumera? Pues en matemática nosotros enumeramos siempre a partir del 1. En programación siempre se comienza a enumerar a partir del 0. Entonces, como ustedes pueden ver, Python tiene 2, 4, 6 letras. Pero al momento de enumerar, yo no voy a decir 1, 2, 3. Yo no voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, yo comienzo a enumerar a partir del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, debo recordar esto siempre, que en strings o en colecciones, por ejemplo, las listas, siempre voy a tener, cada valor de esos me va a representar una ubicación. Asimismo, puedo hacer una cuenta puedo hacer una cuenta regresiva, es decir, del final hacia el principio. Es decir, yo puedo comenzar a contar a partir de la n. Puedo decir n, o, h, t, y, p. Y la cuenta ahí va a ser negativa. Y ahí sí va a comenzar a partir desde el menos 1. Como ustedes lo ven allí. Ese ejemplo creo que es bastante claro. Entonces, algo que quiero mostrarles ahora es que, ¿para qué me sirve esto de ubicar o de tener cada carácter rotulado, rotulado tácitamente con un valor? Yo puedo hacer lo que se llama indexación. ¿Qué es la indexación? En los lenguajes de programación es extraer de una variable un pedazo o una muestra. Indexación viene de index y index viene de índice. ¿Qué es índice? Es el lugar desde donde yo quiero extraer. Entonces, indexación es básicamente, o indexar, la acción de indexar es básicamente extraer una muestra de una variable, pero a través de un índice, es decir, yo le doy el índice. Entonces, por ejemplo, veamos cómo hacer la indexación. La indexación se hace de la siguiente manera. Variable es el nombre de la variable en este caso, y como yo hago la indexación, al lado del nombre de la variable le coloco dos corchetes, uno abierto, uno para abrir y otro para cerrar, y dentro de esos corchetes yo voy a escribir los índices de donde quiero, desde donde quiero hasta donde quiero que se extraiga esa muestra. Y ojo con esto. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo voy a indexar ¿y cómo se indexa? Eso me olvidaba de explicarles, de la siguiente manera. Yo voy a tener dos puntos. Esos dos puntos, ¿qué me significan? Me significa como la separación del inicio y del final. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero, por ejemplo, indexar la variable que es igual a Python desde el índice 1 hasta el índice 5. Entonces, si yo doy enter, esperaría que me salga hito. Pero ojo con esto. Fíjense en el índice 1. El índice 1 es igual a y, y salió la y al momento de indexar. Pero fíjense el índice 5. El índice 5 es el valor de n. Pero al momento de yo indexar, no me salió el valor de n, solo me salió hasta o. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. La indexación se realiza de la siguiente manera. Se realiza, tengo el corchete, tengo el valor 1, tengo los dos puntos y tengo el valor 2. Como les estoy explicando, al final no voy a poner un corchete, voy a poner un paréntesis.
Tácitamente eso me representa la indexación. ¿Qué quiere decir? Y esto ustedes en matemáticas ya lo han de haber visto, que un corchete significa un punto cerrado y un paréntesis significa un punto abierto. Es decir, si yo tengo el corchete del lado de B1, ¿qué quiere decir? Que estoy considerando B1. Y si yo tengo B2 y al lado tengo un paréntesis, significa que B2 no lo estoy tomando en cuenta, sino que es hasta el número anterior, que en este caso son enteros porque la indexación se realiza con números enteros. Entonces, básicamente esto es lo que me representa la indexación. Ojo, siempre el primer valor va a ser cerrado, es decir, lo voy a tomar en cuenta, y el segundo valor no lo voy a tomar en cuenta, sino hasta el anterior. Es decir, si yo quería tener el valor de n, aquí debía haber puesto más 1. Y ahí sí. ¿Ya? Listo. Algo importante también y algo que nos es de mucha ayuda. Yo, por ejemplo, tengo una cadena de texto. Me refiero a esto de aquí. Ya voy a explicar qué es. Yo digo len variable 6. ¿Por qué 6? Ya lo vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo una cadena de texto. Y una cadena de texto es bastante, digamos que es bastante extensa, porque es el nombre de una persona. 2 nombres, 2 apellidos. Y yo ponerme a contar los espacios, ponerme a contar cada carácter es un poco tedioso. ¿Yo qué puedo hacer? Si yo quiero saber cuál es la longitud de toda esa variable, yo puedo acudir a una función de Python que se llama len. Len es la abreviación de length. Length es longitud. Entonces, cuando yo puse len de variable, le estoy diciendo, ¿sabes qué, Python? Quiero que me des la longitud de la variable que se llama en este caso variable. No sé por qué le puse ese nombre, pero bueno. Entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué? Dame la longitud de esa variable, del nombre variable. Y me dice, es 6. Y correcto, es 6. Porque si yo me pongo a contar cuántos caracteres hay 6 caracteres. Y ojo con esto, también hay muchos errores. ¿Por qué? Porque confunden la indexación o el índice con la longitud de la variable. Yo comienzo a indexar, yo comienzo a enumerar a partir desde 0. Pero la longitud son todos los valores que hay. Y yo cómo cuento, cómo sé la longitud, yo cuento a partir de 1. Pero yo indexo a partir de 0. Esas es dos palabras o dos acciones distintas de realizar. La una es indexar y la otra es contabilizar. Indexar es desde 0, porque estoy enumerando o estoy rotulando cada carácter, mientras que en la otra estoy contabilizando cuántos caracteres hay en total. ¿De acuerdo? Entonces yo podría hacer esta opción también. Si yo quiero que me salga hasta n, yo puedo decir len de variable. Conforme ustedes vayan practicando también, ya se les va a hacer bastante sencillo, perdón, se les va a hacer bastante sencillo trabajar con o jugar de esta manera con los strings y con las variables. Por ejemplo, aquí yo reemplacé el valor de 6 por len de variable, ¿ya? Y yo estoy muy seguro que esta función len de variable me va a devolver un valor entero. Entonces por eso le puse 1, 2 puntos len de variable. Ya es muy importante tenerlo en cuenta. Y como les decía en un inicio, las variables o los strings tienen una infinidad de funciones que les podemos aplicar a ellos. Por ejemplo, yo tengo, digamos que tengo la variable gamma, y digamos que es igual, estoy poniendo comillas dobles para variar un poco, y por ejemplo digo karma. Hay muchas funciones que se les puede aplicar a los strings. Una de ellas es, por ejemplo, el split. Vamos a ver si sale split. Ya, bueno. Sí, está bien. Ya, por ejemplo, una de las funciones es el split. ¿Qué es esto de split? Split significa separar o no. ¿Sabes qué? Cuando
cuando yo a Python le digo que a una variable quiero que le aplique split, Python lo que hace es coger a esa variable, a ese string, y separarlo por el separador que yo le dé, aquí, en medio de estas dos, comillas simples. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esto. Vamos a redefinir la variable gamma para aplicar bien la función. Por ejemplo, digamos que es Guayaquil 15 2018. Ahí. Es un string, ¿sí? Porque las comillas no tienen nada que ver, están dentro de las comillas simples y eso es un string. Entonces yo puedo decir gamma punto split significa quiero que a esa variable gamma la separes por el separador, valga la redundancia, y el separador va a ser la coma. ¿Por qué la coma? Porque es el separador que yo he utilizado en la variable. Y si yo doy enter aquí, me va a salir una lista. ¡Wow! Una lista. Sí. La función split, que es una de las más importantes que también se realiza. Esto sobre todo cuando analizamos datasets. Porque los datasets usualmente son, o hay una infinidad de campos, y cada campo se separa por una coma. Entonces usualmente se utiliza. Pero es una función que me ayuda a separar una variable por medio del separador con el que yo le he asignado. En este caso es una coma, estoy diciendo, ¿sabes qué? Split lo que hace es producirme una lista con cada elemento separado de ese string, aplicando el separador. Entonces, como el separador está en Y, en 15 y en 2018, pues es una lista de 3 elementos. Es una variable, es una función, perdón, de Python bastante interesante. Algo que también quería aplicarles, por ejemplo, gamma. Cuando yo quiero, por ejemplo, convertir en mayúsculas, yo sé que gamma es igual a ver, vamos a redefinirla como estaba, karma. Yo sé que gamma es igual a karma, pero karma está en minúscula. Pero yo puedo aplicar una función que se llama upper. Y upper significa que todo me lo coloca en mayúsculas. ¿Ya? Yo puedo definir una variable, a ver, alfa, beta, gamma, pongamos z, digamos que es igual a Ecuador. Y yo puedo decir, y yo quiero ahora esa palabra Ecuador, ese valor que es un string, dejarlo todo en minúsculas. Entonces yo puedo decir z.lower. Low es como significa bajar, y me resulta Ecuador en minúsculas. Aquí en esta tablita, bueno, en este cuadrito que dice operaciones con strings, son las variables, algunas de las que estoy aplicando. Ustedes pueden aplicarlas, muchas de ellas, hay una infinidad, incluso ahorita se las voy a mostrar. Voy a colocar este link de este PDF abajo del vídeo, y ustedes aquí pueden ver, o pueden tenerla porque vamos a irla utilizando a lo largo del curso, para que ustedes vayan familiarizándose. Por ejemplo, aún no entramos a listas, pero en listas vamos a ver todas estas funciones. Ahorita estamos viendo esto, operaciones con strings. Miren, esto es lo que yo hacía. ¿Qué estoy haciendo aquí? Indexando. Y miren aquí el mensaje, incluso se los pone con naranja. Indexación comienza en 0, que es lo que yo les decía. La indexación comienza en 0. La contabilización de cuántos elementos hay comienza a partir de 1, tal como nos enseñaron en la escuela. Y los strings methods, o los métodos, las funciones que yo les puedo aplicar a un string, son estas de aquí. ¿Ya? Hay muchas más también que ustedes pueden consultarlas en un motor de búsqueda. Pueden poner funciones de los strings en Python y les va a salir la infinidad de funciones. Bien, regresemos a donde estábamos. Bien, entonces estábamos hasta aquí, viendo los strings, cuáles son las operaciones, cuáles son los caracteres que puedo utilizar. Y una indexación que no hice fue Z es Ecuador ya. Una indexación que no hice fue con números negativos. Por ejemplo, digo Z, voy a indexar con números negativos. Por ejemplo, digo Z es igual a -1 hasta, digamos, -4. A ver. 1.
Listo. La indexación con números negativos. Asimismo, yo puedo indexar, yo puedo hacer lo mismo que hice, pero con números negativos. Es decir, por ejemplo, yo digo z es igual, digamos que de 1 hasta 5. Me da 4. Pero yo también puedo representar eso con números negativos. ¿Y cómo lo hago con números negativos? Pues ustedes pueden ver allí, aquí, donde dice Python, cómo hacerlo. Miren, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ese número positivo tiene también una alternativa como número negativo. Por ejemplo, el 1 como número negativo, ¿cuál es la alternativa? Menos 5. Y el 5 como número negativo, la alternativa es menos 1. Y menos 5... Uno, Ecuador. Ya. A ver, Ecuador. Ecuador. Yo tengo la... Perdón, es que aquí estaba trabajando con Python, mientras que acá estaba trabajando con Ecuador. Entonces no es lo mismo. A ver, Ecuador. Ecuador, vamos a indexarlo. Vamos a hacerlo aquí de forma directa. Entonces yo sé que E es 0, C es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así mismo. Entonces yo puedo indexar esto. Por ejemplo, aquí puse Z desde 1 hasta 5. Z es desde 1, digo 0, 1, menos 6, menos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo comienzo ahora a indexar negativamente, diría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. C como indexación positiva me da el valor de 1, pero como indexación negativa me da menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, si yo quiero indexar a Z de forma negativa, sería desde menos 6, no desde menos 5. ¿Por qué salió esta diferencia de quad y de wado? Es porque estaba trabajando con variables distintas. Fue un error mío, lo siento. Entonces, como decía, si yo quiero C como indexación negativa, sería menos 6. Y la D, que en este caso es la variable, la indexación 5, es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como yo sé que cuenta hasta acá, sería la D. Y indexación negativa sería menos 1, menos 2. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a indexar, pero desde menos, ¿desde cuánto era? Desde menos 6, perdón, hasta menos 2. Y ahí sí. ¿Nos damos cuenta? Yo puedo colocar Z, bueno, Z, no, la otra. Z desde 1 hasta 5, quad, y yo puedo hacer también Z desde menos 6 hasta menos 2 y me da lo mismo. Es decir, la indexación puede hacerla de forma positiva o de forma negativa. Obviamente siempre va a ser más fácil hacerlo de forma positiva, porque es como que es más ordenadito y comienza a partir de 0 y uno no se tiende a perder. En cambio, hacerlo de forma negativa es como de forma regresiva y al menos a mí se me complica un poco al menos verlo de forma negativa. De forma positiva es mucho más fácil. Entonces, estas son las operaciones que yo puedo hacer. Puedo hacer multiplicación también con string. ¿A qué me refiero con esto? Y ojo, solo multiplicación. ¿Por qué? Digamos, consultemos la variable z. Z Ecuador. Z por 2, Ecuador, Ecuador. Wow. La única operación que se admite entre un string y un dato numérico, un int, es la multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación, ¿qué me indica como concepto fundamental? ¿O qué es la multiplicación como concepto fundamental? Es la repetición de un valor varias veces, correctísimo. Entonces lo que yo estoy prácticamente cuando digo z por 2, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Python, quiero que a z, la variable z, me la repliques 2 veces. Y eso es lo que está haciendo. Si yo pongo z por 5, me lo va a replicar 5 veces. Ojo, que no puedo hacer z más 2. ¿Por qué? Porque no es una operación válida entre un string y un int. Esto me da error. No puedo restar. No puedo dividir. No, por favor. Solo multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación me indica repetición de un valor un número de veces, que es el que yo le doy. ¿Ya? Bien. Entonces eso
es lo que puedo hacer con las cadenas, con los caracteres y operaciones. Algo importante que no lo tratamos es esta parte de aquí que estoy señalando con el puntero, es que en una cadena de texto yo puedo trabajar con comillas simples y puedo trabajar con comillas dobles. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo o más correcta, la forma más adecuada? Es, por ejemplo, si yo tengo una variable, digamos país, y voy a poner aquí vamos a definir texto. Vamos a definir la variable texto y ya. Entonces, yo voy a agregarle a la variable texto el valor de un string. Pero ¿qué pasa? Ese string, yo sé que lleva comillas. Dentro del string yo sé que voy a utilizar comillas. Pero yo sé que las comillas también me sirven para encerrar un string. O para decir, sabes que aquí comienza y aquí llega. Entonces, ¿cómo hago ese juego? Debo de respetar algunas normas. Es decir, si yo comienzo con comillas simples, voy a terminar con comillas simples. Pero si yo comienzo con comillas simples, dentro de ese string, de esa cadena de texto, lo mejor es que trabaje con comillas dobles para diferenciarlas. Es, por ejemplo, si yo tengo una oración, por ejemplo, digo la, y aquí pongo cordillera atraviesa Ecuador. Eso es válido. Y está muy bien, está muy correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy encerrando el string, la cadena de texto, por comillas simples. Pero dentro, el texto como tal, indiferentemente, está utilizando también comillas, pero dobles. Entonces es una buena práctica de la programación para diferenciar y no crear confusión. Yo puedo hacerlo al revés también. Puedo ponerle comillas dobles a las afueras y puedo ponerle comillas simples adentro. Y es válido, ¿ya? Entonces siempre tengamos en cuenta esa parte de ahí. Bien, pasemos a otro tema. Y este es el último tema, al menos de la clase de hoy. Se llama aleatoriedad o lo que se llama random. Random es un módulo de Python que es muy utilizado también porque nos permite generar aleatorios. ¿Qué me refiero con este aleatorio? Es, por ejemplo, cuando usted lanza un dado. Cuando usted lanza un dado, el número que le vaya a salir, usted no lo conoce, es un número aleatorio, es un número random. Y asimismo, yo a veces para hacer, por ejemplo, cuando queremos codificar un juego y queremos que los números sean aleatorios, entonces Python me provee de ese módulo que se llama random para trabajar con ellos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Importar. Esto de importar también es un concepto básico que debemos aprender. Python en sí es un lenguaje de programación, pero ese lenguaje de programación se apoya de un sinnúmero de librerías. ¿Qué es una librería en sí? Es un conjunto de funciones que me permiten realizar acciones en específico. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, random en sí es una librería y yo quiero llamar a esa librería, yo la llamo a la librería a través de un import, que significa pues importar. Entonces lo que yo voy a hacer es decir import. Esto siempre va a ser común hacerlo. Import y pongo el nombre de la función. El nombre de la función es random. Y ahí está importado random. Le estoy diciendo a Python, ¿sabes qué? Quiero que de tu montón de librerías me llames a la función random y la cargues para ocupar todas las funciones que tenga esa librería. Yo también puedo hacer esto, import random. Hay veces, o hay funciones, perdón, hay librerías que tienen nombres bastante largos o como que complejos. Entonces yo puedo esos nombres abreviarlos con, por ejemplo, 2 caracteres y hacerlos y tener una librería llamada de 2 caracteres, pero que sea bastante fácil de hacerlo. Por ejemplo, digo random, import random y utilizo esta palabra clave que es reservada también a as. As significa como. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? A Python, impórtame la librería random como rd. Entonces Python lo que me hace es cargar la librería random, pero ya no se va a llamar random, sino que ahora se va a llamar rd. Y es una forma fácil de hacerlo.
Hay diferentes funciones para random. Hay las principales, que son las que vamos a ver en este corto tiempo que nos queda, que por ejemplo es rd.random. Esta función, ¿qué me hace? Me hace lo siguiente, me dice, está bien, como has llamado a la función random, yo te voy a arrojar un valor aleatorio entre 0 y 1. ¿Cómo me arroja ese valor aleatorio entre 0 y 1? De la siguiente manera. El extremo es el 0, extremo cerrado, y el otro extremo va a ser el 1, pero va a ser abierto. Y esto también es necesario tenerlo en cuenta. La función random me realiza de esa manera, es decir, nunca voy a obtener el valor de 1 llamando esa función, nunca. Voy a tener 0,99999, pero nunca voy a tener el valor de 1. Más sí puedo tener el valor de 0, que puede ser un valor que sí me pueda salir dentro del aleatorio. ¿Ya? Otra de las funciones puede ser rand int. Intuitivamente ustedes pueden ya inferir ¿qué voy a hacer allí? Le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me extraigas un valor aleatorio entero, pero aquí le voy a mandar como argumento el inicio y el final, es decir, voy a mandarle un rango, que también vamos a ver más adelante. Por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Quiero que me arrojes un número aleatorio entre 25 y 50. Y me dice 44. Perfecto. ¿Ya? Esa es una manera también de hacerlo. Y algo que vamos a ver más adelante en listas, que ahorita me adelanto un poquito. Veamos si existe todavía lista. Miren, si existe todavía lista, lista tiene 4 valores. Yo puedo decir esto, puedo decir rd.choice. Esta es otra función, lista. ¿Y qué me va a hacer aquí? Rd, la librería me dice, ¿sabes qué? Del argumento que tú me mandes, que es una lista, yo te voy a escoger un valor aleatorio. Y por ejemplo me escogió el 54.2. ¿Ya? También puedo extraer muestras. Esto, bueno, es válido en estadística y es también muy utilizado. Por ejemplo, ¿sabes qué le digo? De la librería rd, sample viene a ser como muestra y le digo, ¿sabes qué? Con esta función voy a mandarte cuál es la población. En estadística, el conjunto de todos los elementos es la población. Y ¿sabes qué? De esa población quiero que me extraigas 2 elementos aleatorios y me va a extraer 2 elementos. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las funciones que puedo utilizar con random. Ya, entonces yo por ejemplo puedo hacer también por ejemplo random 5 por rd.random. Yo el valor que me vaya a salir lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque el random es un valor incierto. Bueno, el 5 sí lo conozco, pero como ustedes verán es un valor incierto realmente. Y bien, y puedo hacer muchas y más operaciones con random, con los strings, que me gustaría que ustedes también busquen más en internet, más ejemplos y se apoyen. Bien. Si existe alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo abajo por favor en los comentarios del video. Si les gustó el video, denle me gusta, no olviden suscribirse al canal para nuevo material y no olviden también compartirlo con sus amigos que les pueda ser útil este curso de fundamentos de programación. Esto ha sido todo, espero que les haya agradado y hasta la próxima.